Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy chequearemos las peleas tuiteras de los últimos días del ministro de Defensa. Pero primero hablemos del marco. El ministro de Defensa tiene encima el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le pidió que ofreciera excusas por los desmanes de la policía, según el alto tribunal, en las marchas y protestas de noviembre de 2019. Tiene encima los resultados del orden público que dejó 14 muertos tras el asesinato de Javier Ordóñez en un CAI en Bogotá y toda la agitación social que se vive en Colombia y que también es promovida desde algunas cuentas de Twitter. Tiene encima las cifras dolorosas de las masacres que se han presentado en algunas zonas del país. Tiene encima la vigilancia del Congreso de la República por haber permitido la presencia de tropas de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Tiene encima la angustia de querer fumigar con glifosato y no poder mientras el país está inundado de coca. Tiene encima las denuncias por corrupción en las fuerzas militares y hasta las denuncias por perfilamientos. Y podríamos seguir con la lista que es bastante larga, porque después de la firma de los acuerdos de paz, quedamos con una parte de las FARC desarmada y en el Congreso y la otra en las disidencias, que son verdaderamente narcotraficantes puros y sanguinarios y que se encuentran en buena parte del país peleándose y apoderándose del territorio contra las BACRIM, el ELN y hasta la delincuencia común. Una verdadera bomba. Qué difícil es ser ministro de Defensa en Colombia, máxime cuando se tienen aspiraciones presidenciales. Pero allí todo se vuelve más complicado. Para nadie es un secreto que el ministro fue precandidato presidencial por el Centro Democrático en 2018 y que con toda seguridad su deseo será jugar para el 2022. Con todo eso hemos visto en los últimos días al ministro así, literalmente, peleando en Twitter. Aquí en El Control le vamos a poner la lupa a esas peleas. Primero la pelea que tiene casada con el senador Gustavo Petro. Aquí están los trinos. Hoy saldré a marchar. La protesta es un derecho. Hoy más que nunca es necesario detener la dictadura y la masacre. Por la vida y por la paz. Vamos a una marcha no violenta, alegre y cultural, todo lo contrario de lo que gobierna Colombia. Y el ministro respondió: señalar calumniosamente el gobierno de Iván Duque como dictadura mientras se usa y abusa de mecanismos democráticos se llama a desobediencia, se desconoce voluntad popular y se atiza la violencia, es irrespetar a los colombianos creyendo que no se dan cuenta de la realidad. Y la cosa terminó mal, con ofensas. Los beneficiarios de la democracia que quisieron destruir con las armas y el delito siguen practicando la añeja costumbre de señalarla de dictadura, mientras usan y abusan de sus mecanismos para llegar al poder e imponer después la tiranía y proyectos totalitarios. Y Petro dijo: lo que usted llama democracia en aquella época en que su padre colaboraba con Pablo Escobar era el Frente Nacional y el estado de sitio que muchos jóvenes derrotaron con la Constitución del 91. Parece que usted extraña ese régimen y nos quiere devolver a él. Y el ministro remató: Petro Gustavo, atacar cobardemente memoria de mi padre, fallecido hace 30 años, describe bien sus prácticas. Quienes lo conocieron saben que fue un intelectual, gran penalista y orador, que dio brillo al Parlamento y a Colombia, en cuya representación ganó concurso mundial de oratoria. Y no contentos con eso, en la marcha de esta semana, Petro seguía peleando. A mí me parece que él debió renunciar hace mucho tiempo. El ministro también le habló golpeado al senador del Partido Verde, Antonio Sanguino. Condenables amenazas de muerte en Bogotá, consecuencia de discursos criminalizadores de la protesta social por parte de Mindefensa, Carlos Holmes, y comisionado de paz, Miguel Ceballos. A lo que el ministro contestó: senador Antonio Sanguino, a pesar de sus constantes señalamientos calumniosos contra mí, como el que hace hoy, tenga la seguridad de que no se me ocurrirá pensar y menos decir que ellos son la causa de las amenazas que sufro por parte de grupos delincuenciales como el ELN. El doctor Carlos Holmes Trujillo no debe seguir utilizando el Ministerio de Defensa para su aspiración presidencial personal.
Su última pelea fuerte en Twitter fue con el senador Jorge Robledo y candidato presidencial, a quien ya le anunció demanda. Robledo escribió: derecho de petición al Mindefensa Trujillo, ¿va a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedirnos perdón a los colombianos o va a renunciar a su cargo para evadir lo ordenado? Pero lo que no puede es violar la ley y seguir de ministro, así sea el sueño de Iván Duque. Entonces el ministro contestó: Jorge Robledo, eso de quien viola la ley lo van a resolver los jueces, porque presentaré denuncia contra usted por múltiples delitos. Ya es hora de que deje de creer que la inviolabilidad parlamentaria es inmunidad o impunidad. Y Robledo contestó: no le temo a su amenaza, Mindefensa, porque usted sabe que para hacerlo tendrá mentir y violar la ley otra vez, como mintió y violó la ley sobre el Senado y las tropas de Estados Unidos. Sabido está que una denuncia falsa no le lavará sus culpas, que sí son ciertas, por ministro que sea. Y con todo esto que está pasando, el ministro terminó. Jorge Robledo, amenaza no, senador. Lo que haré será acudir a los derechos que me garantizan la Constitución y la ley para desvirtuar las infamias que usted acostumbra a lanzar contra mí bajo la sombrilla de la inviolabilidad parlamentaria que confunde con inmunidad o impunidad. Si el doctor Trujillo comete la irresponsabilidad de demandarme, va a tener que meter un sartal de mentiras para poderme demandar, entonces yo estoy fresco. No tengo ningún problema, asumo mi deber. No me mete miedo, señor ministro, no me mete miedo. ¿Y qué habrá detrás de todo esto? ¿Una oposición que quiere tumbar a un ministro de Defensa a como de lugar o un aspirante a la presidencia? Lo cierto es que al lado de la firmeza también vale la pena, ministro, la calma y no dejarse arrastrar por las peleas en Twitter que dejan tanta rabia y tanto odio en el camino. Calma, ministro, calma.